El miedo que acecha, por Howard Phillips Lovecraft. 1. La sombra en la chimenea. Los truenos estremecían el aire la noche que fui a la mansión abandonada en lo alto de la montaña de las tempestades a buscar el horror oculto. No iba solo, porque la temeridad no formaba parte entonces de ese amor a lo grotesco y lo terrible que ha cogido por carrera la búsqueda de horrores extraños en la literatura y en la vida. Venían conmigo dos hombres, fieles y musculosos, a quienes había mandado llamar cuando llegó el momento, hombres que desde hacía mucho tiempo me acompañaban en mis horribles exploraciones por sus aptitudes singulares. Salimos del pueblo secretamente a fin de evadir a los periodistas que aún quedaban después del tremendo pánico del mes anterior, la muerte solapada y pesadillesca. Más tarde pensé, podrían ayudarme, pero en ese momento no les quería a mi alrededor. Ojalá me hubiese impulsado Dios a dejarles compartir esa búsqueda conmigo, para no haber tenido que sobrellevar solo el secreto tanto tiempo por temor a que el mundo me creyese loco o enloqueciese todo él ante las demoníacas implicaciones del caso. Ahora que me he decidido a contarlo, no sea que el musitarlo en silencio me convierta en un maníaco, quisiera no haberlo ocultado jamás, porque yo, solo yo, sé qué clase de horror se ocultaba en esa montaña espectral y desolada. Anduvimos en un pequeño automóvil millas de montes y bosques primordiales, hasta que nos detuvo la boscosa ladera. El campo tenía un aspecto más siniestro de lo habitual, de noche y sin la acostumbrada multitud de investigadores, así que a menudo nos sentíamos tentados de utilizar las lámparas de acetileno, pese a que podían llamar la atención. No resultaba un paisaje saludable a oscuras. Creo que habría advertido su morbosidad aun cuando hubiese ignorado el terror que allí acechaba. No había animales salvajes. Son prudentes cuando la muerte anda cerca. Los viejos árboles marcados por los rayos parecían anormalmente grandes y retorcidos, y prodigiosamente espeso y febril el resto de la vegetación, mientras que unos extraños montículos y pequeñas elevaciones en tierra cubierta de maleza y fulgurita me hacían pensar en serpientes y cráneos humanos hinchados y de proporciones gigantescas. El horror había estado oculto en la montaña de las tempestades durante más de un siglo. De eso me enteré prontamente por las noticias de los periódicos sobre la catástrofe que había hecho que el fin del mundo se fijara en esa región. Se trata de una apartada y solitaria elevación de esa parte de Catskills, donde la civilización holandesa penetró débil y transitoriamente en otro tiempo, dejando a retroceder unas cuantas mansiones ruinosas y una población degenerada de colonos advenedizos que erigieron míseras aldeas en las aisladas laderas. Raramente era visitada esa zona por la gente normal, hasta que se constituyó la policía estatal, y aún ahora la policía montada se limita a pasar de tarde en tarde. El horror, sin embargo, goza de antigua tradición en todos los pueblos vecinos, y es el principal tema de conversación en las tertulias de los pobres mestizos, que a veces abandonan sus valles para ir a cambiar sus cestos artesanales por artículos de primera necesidad, ya que no pueden cazar, criar ganado ni cultivar la tierra. El horror recóndito habitaba en la desierta y apartada mansión martense, la cual coronaba la realzada pero gradual eminencia cuya propensión a las frecuentes tormentas le valió el nombre de Montaña de las Tempestades. Pues durante un centenar de años, la antigua casa de piedra, rodeada de árboles, había sido tema de historias increíblemente descabelladas y monstruosamente horrendas. Historias sobre una muerte sigilosa, solapada, colosal, que brotaba al exterior en verano. Con gimoteante insistencia los colonos advenedizos contaban historias sobre un demonio que agarraba a los caminantes solitarios después del anochecer y se los llevaba o los abandonaba en un espantoso estado de semidevorado desmembramiento, mientras que otras veces hablaban de rastros de sangre que conducían a la lejana mansión. Algunos decían que los truenos sacaban al horror oculto de su morada, y otros que el trueno era su voz fuera de esta apartada región. Nadie creía en estas intervenciones contradictorias y dispares, con sus incoherentes y extravagantes descripciones de un demonio vislumbrado. Sin embargo, ningún campesino ni aldeano dudaba que la mansión martense daba cobijo a una macabra entidad. La historia local frenaba semejante duda. Sin embargo,
Cuando corría entre los aldeanos algún rumor especialmente dramático, los que iban a inspeccionar el edificio no encontraban nunca nada. Las abuelas contaban extrañas leyendas sobre el espectro martense, leyendas referentes a la propia familia martense, a la extraña diferencia hereditaria de sus ojos, a sus monstruosos y antiguas relaciones y al asesinato que había ocasionado su maldición. El terror que me había llevado a mí al lugar era la súbita y portentosa confirmación de las leyendas más delirantes de los montañeses. Una noche de verano, tras una tormenta de una violencia sin precedentes, la comarca se despertó con una desbandada de colonos forasteros que ninguna ilusión podría haber producido. La horda miserable de nativos chillaba y contaba, gimoteando, que un horror indescriptible se había abatido sobre ellos, cosa que nadie puso en duda. No lo habían visto, pero habían oído tales alaridos en una de las aldeas que inmediatamente supieron que la muerte reptante la había visitado. Por la mañana los ciudadanos y la policía estatal siguieron a los sobrecogidos montañeses al lugar que, según decían, había visitado la muerte. Y en efecto la muerte estaba allí. El terreno en el que se asentaba uno de los poblados de colonos se había hundido a consecuencia de un rayo, destruyendo varias de las chozas malolientes, pero a este daño comprensible se superponía una devastación orgánica que lo volvía insignificante. De unos 75 nativos que poblaban el lugar, no encontraron ni a uno solo con vida. La tierra revuelta estaba cubierta de sangre y de despojos humanos que revelaban con extremada elocuencia los estragos de unas garras y unos dientes infernales. Sin embargo, ningún rastro visible se separaba del lugar de la carnicería. Todo el mundo convino enseguida en que había sido ocasionada por alguna bestia feroz. A nadie se le ocurrió resucitar la acusación de que tales muertes misteriosas no eran sino sórdidos asesinatos habituales en las comunidades decadentes. Solo cuando descubrieron la ausencia entre los muertos de unas 28 personas renació tal acusación, por la mitad de ese número. Pero el hecho era que en una noche de verano había caído un rayo de los cielos y había sembrado la muerte en la aldea, dejando los cadáveres horriblemente mutilados, mordidos y arañados. Los despavoridos campesinos relacionaron inmediatamente esta atrocidad con la embrujada mansión martense, aunque los pueblos se encontraban a más de 3 millas de distancia. La patrulla de la policía se mostró más escéptica. Incluyó la mansión tan solo rutinariamente en sus investigaciones y la descartó por completo al encontrarla vacía. Las gentes del campo y de los pueblos, no obstante, registraron el lugar con detenimiento. Volcaron cuanto encontraron en la casa, sondearon los estanques y las fuentes, registraron los matorrales y dieron una batida por el bosque de los alrededores, pero todo fue infructuoso. La muerte no había dejado otro rastro que la misma destrucción. Al segundo día de investigación, los periódicos comentaron el caso ampliamente, después de invadir los reporteros la montaña de las tempestades. La describieron con mucho detalle e incluían numerosas entrevistas que confirmaban la historia de horror que contaban las viejas de la comarca. Al principio seguí las crónicas sin mucho entusiasmo, ya que soy experto en esta clase de horrores, pero una semana después percibí una atmósfera que provocó inexplicablemente mi interés. De manera que el 5 de agosto de 1921 me inscribí entre los reporteros que abarrotaban el hotel de Le Fer-Cornes, el pueblo más próximo a la montaña de las tempestades, y cuartel general reconocido de los investigadores. 3 semanas después, la deserción de los reporteros me dejaba en libertad para empezar una exhaustiva exploración, de acuerdo con las pesquisas e informaciones detalladas que había ido recogiendo entre tanto. Así que esta noche de verano, mientras estremecía distante la tormenta, dejé el silencioso automóvil, emprendí la marcha con mis 2 compañeros armados y recorrí el último trecho sembrado de montículos hasta la montaña de las tempestades, enfocando la luz de una linterna eléctrica hacia las paredes grises y espectrales que empezaban a aparecer entre robles gigantescos. En esta morbosa soledad de la noche, bajo la balanceante iluminación, el enorme edificio cuadrado mostraba oscuros signos de terror que el día no llegaba a descubrir. Sin embargo, no experimenté la menor vacilación, ya que me impulsaba una irrevocable decisión de comprobar cierta teoría. Estaba convencido de que los truenos hacían salir de algún lugar secreto al demonio de la muerte, e iba dispuesto a comprobar si dicho demonio era una entidad corpórea o una pestilencia vaporosa. Anticipadamente había inspeccionado a fondo las ruinas, de manera que tenía bien diseñado mi plan.
Escogería como puesto de observación la vieja habitación de Jean Martense, cuyo asesinato desempeña un importante papel en las leyendas rutales de la Legión. Percibía vagamente que el aposento de esta antigua víctima era el lugar más propicio para mis propósitos. La habitación, que mediría unos 20 pies de lado, contenía, al igual que las demás habitaciones, restos de lo que en otro tiempo habían sido mobiliarios. Estaba en el segundo piso, en el ángulo sudeste del edificio, y tenía un inmenso ventanal orientado hacia el este, y una ventana estrecha que daba al mediodía, ambos vanos desprovistos de cristales y contraventanas. En el lado opuesto al ventanal había una enorme chimenea holandesa con azulejos que representaban al hijo pródigo, y frente a la ventana estrecha una gran cama adosada a la pared. Mientras los amortiguados truenos iban en aumento, dispuse los detalles de mi plan. Primero até en el antepecho del ventanal, una junto a otra, 3 escalas de cuerda que había traído conmigo. Sabía que llegaban a una distancia prudente respecto de la hierba, ya que las había probado. Luego, entre los tres entramos arrastrando el armazón de una cama de otra habitación, y lo colocamos de lado contra la ventana. Echamos encima ramas de abeto y nos dispusimos a descansar, con nuestras automáticas preparadas, descansando dos mientras vigilaba al tercero. Así teníamos asegurada la huida. Fuera cual fuese la dirección por la que apareciera el demonio. Si nos atacaba desde el interior de la casa estaban las escaleras del ventanal. Si venía del exterior podíamos salir por la puerta y la escalera. Según lo que sabíamos, no nos perseguiría mucho tiempo, en el peor de los casos. Llevaba yo vigilando de las 12 de la noche a la 1 cuando, a pesar del ambiente siniestro de la casa, la ventana sin protección y los truenos y relámpagos cada vez más cercanos, me sentí vencido por un sueño imbatible. Estaba entre mis dos compañeros. George Bennet se encontraba al lado de la ventana y William Toby al de la chimenea. Bennet se había dormido, vencido por la misma anómala somnolencia que sentía yo, de manera que designé a Toby para la siguiente guardia, a pesar de que cabeceaba. Era extraña la fijeza con que observaba yo la chimenea. La creciente tormenta debió de influir en mis sueños, pues en el breve rato que me dormí sufrí visiones apocalípticas. Una de las veces casi me desperté, probablemente porque el hombre que dormía junto a la ventana había estirado un brazo sobre mi pecho. No me encontraba lo bastante despierto como para comprobar si Toby cumplía su obligación como centinela, aunque sentía una clara preocupación a este respecto. Nunca había tenido una sensación tan acusadamente opresiva de la presencia del mal. Después debí quedarme dormido otra vez, porque mi mente salió de un caos fantasmal cuando la noche se volvió espantosa, traspasada de chillidos que superaban todas mis experiencias y delirios anteriores. En aquellos gritos, el más profundo terror y agonía humanos arañaban desesperada e insensatamente las puertas de ébano del olvido. Desperté para encontrarme ante la roja locura y la burla satánica, mientras repercutía y se retiraba cada vez más hacia perspectivas inconcebibles aquella angustia fóbica y cristalina. No había luz, pero por el hueco que noté a mi derecha comprendí que Toby se había ido. Solo Dios sabía a dónde. Sobre mi pecho aún pesaba el brazo del durmiente de mi izquierda. Luego se produjo un relámpago. El rayo sacudió la montaña entera, iluminó las criptas más oscuras de la añosa arboleda y desgarró el más viejo de los árboles retorcidos. Ante el fucilazo demoníaco del rayo, el durmiente se incorporó de repente y en ese instante la claridad que entró por la ventana proyectó su sombra vívidamente contra la chimenea, de la que yo no conseguía apartar los ojos un instante. No entiendo cómo me encuentro vivo todavía y en mi sano juicio. No me lo explico, porque la sombra que vi en la chimenea no era la de George Bennet, ni de ninguna criatura humana, sino una blasfema anormalidad de los más profundos cráteres del infierno. Una abominación indecible y amorfa que mi mente no llegó a captar por completo, ni hay pluma que la pueda describir. Un segundo después me encontraba solo en la mansión maldita, temblando, balbuceando. George Bennet y William Toby se habían evaporado sin dejar rastro, ni siquiera de lucha. Nunca más volvió a saberse de ellos. El miedo que acecha, por Howard Phillips Lovecraft. 2. Un muerto en la tormenta. Después de aquella espantosa experiencia en la mansión inmersa en la espesura, tuve que guardar cama agotado de los nervios en el hotel de Le Fers Corners. No recuerdo exactamente cómo me las compuse para llegar al automóvil, ponerlo en marcha y retornar secretamente al pueblo.
No conservo conciencia clara de nada, salvo de unos árboles de gigantescos brazos, el fragor demoníaco de los truenos y sombras canonianas entre los bajos montíbulos, que punteaban y rayaban la región. Mientras temblaba y meditaba sobre lo que proyectaba aquella sombra enloquecedora, comprendí que al fin había vislumbrado uno de los máximos horrores de la tierra, uno de esos males indominados de los vacíos exteriores cuyos débiles y demoníacos zarpazos oímos a veces en el borde más remoto del espacio, contra los que la piadosa limitación de nuestra vista finita no tiene misericordiosamente eximidos nuestros sentidos. No me atreví a investigar o identificar la sombra que había percibido. Un ser había permanecido tendido entre la ventana y yo aquella noche, y me estremecía cada vez que irreprimiblemente mi conciencia trataba de clasificarlo. Ojalá hubiese gruñido, ladrado o reído entre dientes, al menos eso habría aliviado mi abismal terror, pero permaneció en silencio. Había dejado descansar un brazo, un miembro en todo caso, pesadamente sobre mi pecho. Por supuesto era orgánico, o lo había sido. Jean Martense, cuya habitación había invadido yo, estaba enterrado cerca de la mansión. Debía encontrar a Bennet y a Toby si aún vivían. ¿Por qué se los había llevado y me había dejado a mí? La somnolencia es invencible y los sueños son espantosos. Al poco tiempo comprendí que debía contar mi historia a alguien, de lo contrario me derrumbaría completamente. Ya había decidido no abandonar la búsqueda del horror oculto porque, en mi aturdida ignorancia, me parecía que esa incertidumbre era peor que el pleno conocimiento, por aterrador que éste pudiera ser. De manera que decidí en mi fuero interno qué camino seguir, a quién escoger para hacerle partícipe de mis confidencias y cómo descubrir al ser que había aniquilado a dos hombres y había proyectado una sombra pesadillesca. A quienes conocía principalmente en Lefferts Corners era a los periodistas, algunos de los cuales aún seguían acopiando los últimos ecos de la tragedia. Decidí escoger como compañero a uno de ellos, y cuanto más lo pensaba, más inclinado me sentía por un tal Arthur Munro, un hombre moreno y delgado de unos 35 años, cuya formación, gustos, inteligencia y temperamento parecían distinguirle como persona que no se sujetaba a las ideas y experimentos convencionales. Una tarde de primeros de septiembre, Arthur Munro escuchó mi historia. Desde el principio se mostró interesado y comprensivo, y cuando terminé, analizó y afrontó la cuestión con gran agudeza y juicio. Su recomendación, además, fue eminentemente práctica, ya que propuso que aplazásemos nuestra visita a la mansión martense hasta haber obtenido más datos históricos y geográficos. A sugerencia suya salimos en busca de datos sobre la terrible familia martense y descubrimos a un hombre que poseía un diario maravillosamente ilustrado y ancestral. Hablamos también largamente con aquellos mestizos de la montaña que no habían huido en el terror y la confusión a laderas más remotas, y acordamos efectuar antes de nuestra empresa final un registro completo y definitivo de los lugares relacionados con las distintas tragedias de las leyendas de los colonos. Los resultados de esta exploración no fueron al principio muy alentadores, aunque una vez catalogados parecieron revelar un dato bastante significativo, a saber, que el número de horrores registrados era bastante más elevado en zonas relativamente próximas a la casa o conectaban con ella mediante franjas de espesura morbosamente superdesarrollada. Es cierto que había excepciones. En efecto, el horror que había llegado a oídos del mundo había tenido lugar en un espacio pelado, igualmente distante de la mansión y de cualquier bosque vecino a ella. En cuanto a la naturaleza y aspecto del horror oculto, nada pudimos obtener de los asustados y estúpidos moradores de las chozas. Lo mismo decían que era una serpiente como que se trataba de un gigante, un demonio de los truenos, un murciélago, un buitre o un árbol que caminaba. Nos pareció razonado suponer, sin embargo, que se trataba de un organismo vivo enormemente sensible a las tormentas eléctricas, y aunque algunas de las historias hablaban de alas, concluimos que su aversión a los espacios abiertos hacía más probable que estuviese dotado de locomoción terrestre. Lo único verdaderamente incongruente con esta hipótesis era la rapidez a la que tal criatura debía desplazarse para ejecutar todas las fechorías que se le imputaban. Al tratar más a los colonos, descubrimos que eran extraordinariamente amables en muchos aspectos. Eran simples animales que descendían poco a poco en la escala de la evolución debido a su desafortunada ascendencia y a su aislamiento embrutecedor. Tenían miedo de los forasteros, pero poco a poco se fueron acostumbrando a nosotros.
Al final nos ayudaron muchísimo cuando talamos todos los grupos de árboles y derribamos todos los tabiques de la mansión en nuestra búsqueda del horror oculto. Cuando les solicitamos que nos ayudasen a buscar a Bennett y a Toby, se mostraron francamente afligidos, porque si bien querían ayudarnos, estaban convencidos de que ambas víctimas habían desaparecido de este mundo tan completamente como las gentes que ellos habían perdido. Por supuesto, sabíamos perfectamente que había muerto o desaparecido gran número de esas gentes, así como que los animales salvajes habían sido exterminados hacía mucho tiempo y temíamos que acontecieran nuevas tragedias. A mediados de octubre nos encontrábamos perplejos debido a nuestra falta de progresos. Como las noches eran tranquilas, no se producían agresiones demoníacos de ningún género, y la total carencia de resultados en el registro de la casa y del campo casi nos inclinaba a atribuir al horror oculto una naturaleza no material. Temíamos que llegara el tiempo frío y nos interrumpiera nuestras investigaciones, ya que todos concordaban en que en general el demonio permanecía tranquilo durante el invierno. El caso es que nos dominaba una especie de desesperada angustia en la última inspección diurna de la aldea visitada por el horror, aldea ahora abandonada a causa del miedo de los colonos. La desdichada aldea no tenía nombre siquiera y estaba enclavada en una hondonada protegida, aunque sin árboles, entre dos elevaciones llamadas respectivamente Cone Mountain y Maple Hill. Se encontraba más cerca de Maple Hill que de Cone Mountain, y algunas de las toscas viviendas eran simples cuevas practicadas en la falda de la primavera de las elevaciones. Geográficamente se encontraba a unas 2 millas al noroeste de la montaña de las tempestades y a 3 de la mansión rodeada de robles. El espacio entre la aldea y la mansión, unas 2 millas y cuarto desde el límite de la aldea, era absolutamente campo raso, y consistía en una llanura casi horizontal, quitando algunos montículos de escasa elevación y aspecto sinuoso, y cuya vegetación la componía casi exclusivamente la hierba y unos cuantos matorrales muy dispersos. Tras estudiar la topografía de esta zona, concluimos finalmente que el demonio debió de llegar por Cone Mountain, cuya prolongación hacia el sur, cubierta de bosque, llegaba a poca distancia de la estribación más occidental de la montaña de las tempestades. Imputamos de manera concluyente la elevación del terreno a un corrimiento de tierra desde Maple Hill, en cuya ladera destacaba un árbol corpulento y solitario, desgarrado por el rayo que había hecho surgir al demonio. Después de repasar minuciosamente por 20ª vez o más cada pulgada del devastado pueblo, experimentamos un desaliento unido a nuevos y vagos temores. Resultaba muy raro, aun cuando lo extraño y lo espantoso eran cosas corrientes, encontrarnos con un escenario tan completamente carente de huellas después de tan espeluznantes sucesos, y andábamos bajo un cielo cada vez más oscuro y plomizo, con ese adorno trágico y sin rumbo que es consecuencia a la vez de un sentimiento de impotencia y de necesidad de hacer algo. Íbamos atentos a los más pequeños detalles. Entramos nuevamente en cada una de las casas, inspeccionamos otra vez las cuevas, registramos el pie de las laderas contiguas entre las zarzas, en busca de madrigueras y cuevas, pero sin resultado. Sin embargo, como digo, sentíamos en torno nuevo un temor vago y enteramente, como si unos grifos gigantescos y alados nos observaran desde los abismos transcómicos. A medida que avanzaba la tarde se hacía más difícil distinguir los objetos, y oímos el rumor de una tormenta que se estaba formando sobre la montaña de la tempestad. Indudablemente este rumor producido en semejante lugar nos animó, aunque no tanto como si hubiese sido de noche, y con esta esperanza abandonamos la búsqueda sin rumbo y nos dirigimos a la aldea habitada más próxima, a fin de reunir un grupo de colonos para que nos ayudasen en nuestros registros. Aunque tímidos, algunos de los más jóvenes se sintieron lo suficientemente inspirados por nuestra protectora dirección como para prometernos ayuda. Pero no habíamos hecho más que dar media vuelta cuando empezó a caer una lluvia tan intensa y torrencial que no tuvimos más remedio que buscar refugio. La extraña y casi nocturna oscuridad del cielo nos hacía tropezar continuamente, pero guiados por los frecuentes relámpagos y nuestro detallado conocimiento de la aldea, llegamos enseguida a la última cabaña del lugar, llena de goteras. Una combinación heterogénea de troncos y tablas cuya puerta y ventanuco asomaban hacia Maple Hill. Aseguramos la puerta contra la furia del viento y de la lluvia y pusimos el tosco postigo de la ventana que nuestros frecuentes registros nos habían enseñado dónde encontrar. Resultaba lúgubre estar sentados allí, sobre unos cajones desvencijados en la más absoluta oscuridad, pero encendimos nuestras pipas y nos alumbramos a veces con las linternas de bolsillo que llevábamos. De cuando en cuando veíamos los relámpagos a través de las grietas de la pared. La tarde se estaba volviendo tan oscura que cada relámpago resultaba tremendamente vívido.
Esta tormentosa vigilia me recordó de forma estremecedora mi horrible noche en la montaña de las tempestades. Me volvió al pensamiento aquel extraño interrogante que de manera intermitente me repetía desde entonces, y una vez más me pregunté por qué el demonio, al acercarse a los tres hombres que vigilábamos desde la ventana o desde el exterior, se había llevado a los dos de los lados, dejando al del centro para el final, en que una gigantesca centella lo había hecho huir. ¿Por qué no había prendido a sus víctimas en un orden natural y habría sido yo el segundo, cualquiera que fuese la dirección por la que hubiera empezado? ¿Con qué clase de tentáculos los apresó? ¿O sabía que era yo el jefe y decidió guardarme un final peor que a mis compañeros? En medio de estas reflexiones, como para intensificarlas dramáticamente, cayó un tremendo rayo cerca de nosotros, al que siguió un ruido de corrimiento de tierra. Al mismo tiempo se levantó un viento furioso cuyo aullido fue aumentando de forma demoníaca. Tuvimos la seguridad de que había caído fulminado otro árbol de Maple Hill, y Monroe se levantó del cajón donde estaba sentado y se acercó al ventanuco para comprobar el destrozo. Al quitar el postigo, el viento y la lluvia penetraron aullando de forma ensordecedora, y no pude oír lo que decía, pero esperé mientras él se asomaba tratando de contener el pandemonium. Gradualmente la calma, el viento y la dispersión de la inusitada oscuridad nos hizo comprender que se alejaba la tormenta. Yo había esperado que durase hasta la noche, cosa que nos ayudaría en nuestra búsqueda, pero un furtivo rayo de sol que penetró por un agujero de la madera detrás de mí disipó mis esperanzas. Le dije a Monroe que era mejor dejar que entrase un poco de luz aunque cayesen más chaparrones, así que desarranqué la puerta y la abrí. El terreno afuera era una extraña extensión de barrizales, charcos y pequeños montículos producidos por el reciente corrimiento de tierra, pero no vi nada que argumentase el interés que mantenía a mi compañero asomado a la ventana sin decir nada. Me aproximé a él y le toqué en el hombro, pero no se movió. Luego, al zarandearle en broma y volverle hacia mí, sentí los colgantes estranguladores de un horror canceroso, cuyas raíces alcanzaban pasados infinitos y abismos insondables de la noche que palpita más allá del tiempo. Arthur Monroe estaba muerto, y en lo que quedaba de su masticada y perforada cabeza no había ya cara. El miedo que acecha, por Howard Phillips Lovecraft. 3. ¿Qué significaba el resplandor rojo? En la tormentosa noche del 8 de noviembre de 1921, con una linterna que proyectaba macabras sombras, cavaba yo solo como un idiota en la sepultura de Jean Martense. Había empezado a cavar por la tarde porque se estaba formando una tormenta, y ahora que había oscurecido y había estallado la tormenta sobre la lujuriante floresta, me sentía contento. Creo que mi mente estaba algo perturbada a causa de los acontecimientos del 5 de agosto, la sombra demoníaca de la casa, la tensión y desencantos generales, y lo acontecido en la aldea durante la tormenta de octubre. Después de aquello tuve que cavar una sepultura para alguien cuya muerte no acababa de comprender. Sabía que los demás no la concebirían tampoco, de manera que les dejé que creyeran que Arthur Monroe se había extraviado. Le buscaron, pero no encontraron nada. Los colonos sí podían haberlo comprendido, pero no me atreví a asustarles aún más. Me sentía inexplicablemente insensible. La impresión sufrida en la mansión me había afectado sin duda al cerebro, y no podía pensar más que en la búsqueda del horror que ahora había alcanzado proporciones gigantescas en mi imaginación. Búsqueda que el destino de Arthur Monroe me había y me hacía emprender ahora, a solas y en secreto. Solo el escenario de mis excavaciones habría bastado para hacer saltar los nervios de un hombre corriente. Unos árboles siniestros y primordiales de impías proporciones y formas grotescas acechaban por encima de mí como pilares de algún infernal templo druida, al tiempo que amortiguaban los truenos, silenciaban los aullidos del viento y frenaban la lluvia. Detrás de los heridos troncos del fondo, iluminados por los débiles resplandores de los filtrados relámpagos, se alzaban las piedras húmedas y cubiertas de hiedra de la deshabitada mansión, mientras que algo más cerca estaba el abandonado jardín holandés, con los paseos y arriates invadidos por una vegetación blancuzca, fungosa, fétida, hinchada, que jamás había visto yo a la luz del día. Y más cerca aún tenía el cementerio, donde unos árboles deformes agitaban sus ramas insanas, mientras sus raíces desplazaban las losas impías y succionaban el veneno de lo que yacía debajo. Aquí y allá, bajo una capa de hojas marrones que se pudrían y segregaban en las oscuridades del bosque antediluviano,
Podía distinguir el siniestro perfil de esos montículos pequeños que caracterizaban la región acribillada por los rayos. La historia me había guiado a esta arcaica sepultura, porque era la historia, efectivamente, el único recurso que me quedaba, tras haber terminado todo lo demás en sarcástico satanismo. Ahora estaba convencido de que el horror oculto no era un ser material, sino un espectro con fauces de lobo que cabalgaba sobre los relámpagos de la medianoche, y creía por los cientos de tradiciones locales que Arthur Monroe y yo habíamos desenterrado nuestras exploraciones, que era el espectro de Jean Martense, muerto en 1762, y por esa razón cavaba yo ahora como un idiota en su sepultura. La mansión Martense había sido construida en 1670 por Gerrit Martense, acomodado mercader de Nueva Ámsterdam, a quien disgustaba el cambio del orden bajo el gobierno británico, y había construido este magnífico edificio en la cima de una boscosa elevación, cuyo escenario solitario y singular era de su agrado. La única contrariedad importante con que tropezó en este paraje fueron las frecuentes tormentas de verano. Cuando escogió este monte para edificar su mansión, y Miner Marten se atribuyó las numerosas perturbaciones naturales a las peculiaridades de aquel año, pero con el tiempo se percató de que la región era especialmente proclive a tales fenómenos. Finalmente, viendo que estas tormentas le afectaban a la cabeza, acondicionó un sótano donde poder protegerse de los más violentos pandemoniums. De los descendientes de Gerrit Martense se sabe menos que de él mismo, ya que todos fueron educados en el odio a la civilización inglesa, y se les enseñó a no tratar con los coloniales que la consentían. Sus vidas fueron enormemente aisladas y la gente afirmaba que este aislamiento les volvió torpes de palabra y comprensión. Al parecer todos estaban marcados por una extraña y hereditaria disimilitud en los ojos. Tenían uno azul y otro castaño. Sus contactos sociales se fueron haciendo cada vez más escasos, hasta que finalmente terminaron casándose con la numerosa clase baja que vivía en sus tierras. Muchas de las familias multitudinarias degeneraron, cruzaron el valle y fueron a mezclarse con la población mestiza que más tarde produciría a los desdichados colonos. Los demás siguieron unidos tercamente a la mansión ancestral, volviéndose cada vez más exclusivistas y taciturnos, aunque adquiriendo una sensibilidad especial respecto de las frecuentes tormentas. Casi toda esta información llegó al mundo exterior a través del joven Jean Martense, que movido por una especie de inquietud se alistó en el ejército colonial cuando llegó a la montaña de las tempestades la noticia de la Convención de Albany. Él fue el primero de los descendientes que Gerrit, que vio mundo, y al regresar en 1760, después de 6 años de campaña, su padre, sus tíos y sus hermanos le aborrecieron como a un intruso, a pesar de sus ojos desiguales de Martense. Ya no podía compartir las rarezas y prejuicios de los Martense, ni le excitaron las tormentas de la montaña como antes. En cambio, le deprimía el entorno, y escribía a menudo a su amigo de Albany sobre sus proyectos de abandonar el techo paterno. En la primavera de 1763, Jonathan Gifford, el amigo de Jean Martense que vivía en Albany, se sintió preocupado por su silencio, especialmente por la situación y las peleas que sabía que había en la mansión Martense. Dispuesto a visitar personalmente a Jean, se internó por las montañas a caballo. Su diario confirma que llegó a la montaña de las tempestades el 20 de septiembre, encontrando la mansión en avanzado estado de decadencia. Los sombríos Martense, de extraños ojos, cuyo aspecto impuro y animal le impresionó sobremanera, le dijeron con acento torpe y gutural que Jan había muerto. Insistieron en que le había matado un rayo el otoño anterior, y ahora estaba enterrado detrás de los hundidos y abandonados jardines. Enseñaron el lugar de la sepultura al visitante, unos palmos de tierra pelada y sin señales. Hubo algo en la actitud de los Martense que provocó en Guilford un sentimiento de repugnancia y recelo. Y una semana más tarde regresó con una pala y un pico, dispuesto a abrir la fosa de nuevo. Encontró lo que se había temido, un cráneo cruelmente aplastado como por unos golpes salvajes, de manera que regresó a Albany y denunció explícitamente a los Martense de haber asesinado a un miembro de la familia. No había pruebas legales, pero la noticia se divulgó rápidamente por toda la región, y a partir de entonces el mundo condenó a los Martense al aislamiento. Nadie quiso tratos con ellos y evadieron su apartada residencia como un lugar maldito. Ellos, por su parte, se las arreglaron para vivir independientemente con el producto de sus tierras, puesto que las luces que ocasionalmente se veían en la casa desde los montes lejanos atestiguaban que aún vivían. Dichas luces se estuvieron viendo hasta 1810, pero hacia el final se hicieron muy infrecuentes.
Entretanto empezó a correr a propósito de la mansión de la montaña un sinfín de leyendas infernales. El lugar fue doblemente evitado y dotado de toda clase de historias que la tradición fue capaz de proveer. Continuó sin ser visitada hasta 1816, en que la prolongada ausencia de luz en ella llamó la atención de los colonos. Una partida de hombres efectuó entonces un reconocimiento, encontrando la casa desierta y parcialmente en ruinas. No descubrieron ningún esqueleto, así que presumieron que se habían marchado. Al parecer el clan se había ido hacía varios años, y los improvisados cobertizos revelaban lo numerosos que eran antes de su emigración. Su nivel cultural había descendido muchísimo, como probará el deterioro del mobiliario y la vajilla de plata esparcida, sin duda desatendida mucho antes de que sus propietarios se marcharan. Pero aunque los temidos martenses habían ido, la encantada casa continuó produciendo temor. Temor que se intensificó cuando nuevos y extraños rumores vinieron a inquietar a los decadentes montañeses. Allí siguió desierta, temida, y vinculada al espectro vengativo de Jean Martense. Y allí seguían aún la noche en que cavaba yo en la sepultura de Jean Martense. He tildado de idiota mi prolongado cavar, y así era, efectivamente, por su objeto y su método. No tardé en desenterrar el ataúd de Jean Martense, que ahora ya solo contenía polvo y salitre. Pero en mis ansias furiosas por exhumar su fantasma, seguí cavando terca, irracionalmente más abajo de donde había reposado. Sabe Dios qué era lo que yo aspiraba a encontrar. Yo solo tenía conciencia de que cavaba en la sepultura de un hombre cuyo espectro acechaba por la noche. Me es imposible decir qué monstruosa profundidad había alcanzado cuando mi pala y mis pies a continuación hundieron el suelo que tenía debajo. Dadas las circunstancias, la impresión fue tremenda, porque la existencia de un espacio subterráneo aquí admitía una terrible confirmación de mis locas teorías. Mi ligera caída me apagó el farol, pero saqué una linterna de bolsillo y descubrí un pequeño túnel horizontal que se internaba profundamente en ambas direcciones. Era lo bastante amplio como para poder arrastrar por él un hombre, y aunque nadie en su sano juicio habría intentado meterse por allí en ese momento, me olvidé del peligro, la sensatez y la limpieza, en mi empeño por desenterrar el horror oculto. Decidiendo la dirección hacia la casa, me introduje temerariamente a rastras por la estrecha madriguera, reptando a ciegas de prisa y alumbrándome de tarde en tarde con la linterna que enfocaba delante de mí. ¿Qué palabras podrían describir el espectáculo de un hombre perdido en el interior de la tierra, infinitamente abismal, manoteando y retorciéndose sin aliento, avanzando insensatamente por profundas circunvoluciones de negrura inmemorial, sin una noción clara de tiempo, seguridad, dirección ni objetivo? Hay algo espeluznante en todo ello, pero eso es lo que hice. Me arrastré de esa manera durante tanto tiempo que la vida llegó a parecerme un recuerdo remoto, y me identifiqué con los topos y larvas de las tenebrosas profundidades. En efecto, fue una casualidad que tras interminables contorsiones encendiese mi olvidada linterna al sacudirla, iluminando espectralmente la larga madriguera de barro endurecido que describía una curva delante de mí. Había seguido avanzando de este modo durante un rato, y estaba la pila de la linterna casi agotada, cuando el pasadizo inició una súbita y pronunciada cuesta arriba que me obligó a modificar mis movimientos para avanzar. Y al levantar la vista sin previo aviso, vi brillar a lo lejos dos reflejos demoníacos de mi agonizante luz, dos reflejos candentes de funesto e inequívoco resplandor que agitaron en mi memoria recuerdos brumosos y enloquecedores. Me detuve automáticamente, aunque sin voluntad, para retroceder. Los ojos se aproximaban, aunque sólo pude distinguir una garra del ser al que pertenecían. Pero qué garra. Luego, muy arriba, sonó débilmente una detonación que reconocí. Era el trueno violento de la montaña que estallaba con histérica furia. Sin duda llevaba un rato reptando hacia arriba, ya que ahora tenía la superficie bastante cerca, y mientras estallaban los truenos atenuados, aquellos ojos continuaban mirando fijamente con perversidad. Gracias a Dios no supe entonces lo que era, de lo contrario no habría sobrevivido, pero me salvó el mismo trueno que lo había invocado, porque tras una mortal espera, reventó en el cielo uno de esos frecuentes estampidos de las montañas cuyas huellas había observado yo aquí y allá, en forma de heridas de tierra removida y fulguritas de diversas dimensiones. Con furor abrumador se enterró retorciéndose en la tierra por encima de aquel abominable pozo, deslumbrándome y ensordeciéndome, aunque no llegó a hacerme perder el conocimiento. Seguí arañando y avanzando desesperadamente en el caos de tierra que caía y se deslizaba, hasta que la lluvia que me empapaba la cabeza me serenó, y vi que había llegado a la superficie de un lugar familiar, una zona en pendiente y sin árboles en la ladera sur de la montaña.
Los constantes relámpagos iluminaban y agitaban el terreno revuelto y los restos del curioso montículo que descendía de la parte superior y boscosa de la ladera. Sin embargo, no había nada en todo aquel caos que indicase por dónde había salido yo de la fatal catacumba. Mi cerebro era un caos tan grande como la tierra, y cuando un rojo resplandor a lo lejos iluminó el paisaje por el sur, apenas tuve conciencia del horror que acababa de soportar. Pero cuando 2 días después los colonos me dijeron qué significaba aquel resplandor rojo, mi horror fue más grande que el que me había producido la zarpa y los ojos de la embarrada madriguera. En una aldea a 20 millas de distancia había tenido lugar una orgía de terror a continuación del rayo que me había permitido a mí salir de la tierra, y un ser indescriptible se había precipitado desde un árbol a una choza de frágil tejado. Había cometido una monstruosidad, pero los colonos habían prendido fuego a la choza frenéticamente antes de que aquel ser pudiese huir. Había cometido la desgracia en el mismo instante en que la tierra se desplomó sobre la entidad de la garra y los ojos. El miedo que acecha, por Howard Phillips Lovecraft. 4. El horror en los ojos. Nada puede haber normal en la mente del que, sabiendo lo que yo sabía sobre los horrores de la montaña de las tempestades, va a solas en busca del terror que se ocultaba en dicho lugar. Era muy débil garantía la integridad física y mental en este aqueronte de demonismo multiforme el hecho de que al menos 2 de estas encarnaciones del terror hubiesen perecido. Sin embargo, proseguí mi búsqueda con celo cada vez mayor, a medida que los sucesos y las revelaciones se hacían más monstruosos. Cuando 2 días después de mi horripilante exploración de la cripta de los ojos y la garra, me enteré de que un ser maligno había sobrevolado la aldea a 20 millas de distancia, en el mismo instante en que los ojos se fijaban en mí, experimenté una auténtica convulsión de terror. Pero este terror estaba tan combinado con una sensación grotesca y fascinada, que casi me resultó placentero. A veces en las angustias de esas pesadillas en las que fuerzas invisibles se le llevan a uno por encima de los tejados de extrañas ciudades muertas, hacia el abismo burlesco del Nis, es un alivio, incluso un placer, gritar salvajemente y arrojarse voluntariamente en medio del espantoso vórtice de alucinada condenación, al primer abismo sin fondo que encuentra. Y eso es lo que sucedió con la pesadilla errante de la montaña de las tempestades. El descubrimiento de que los monstruos habían estado ocultos en dicho lugar me produjo finalmente unas ansias locas de zambullirme en la tierra de esa región maldita, cavar con las manos desnudas y sacar a la muerte que acechaba en cada pulgada del suelo ponzoñoso. En cuanto pude, fui a la tumba de Jean Martense y cavé inútilmente donde había cavado antes. Un desprendimiento de tierra había borrado sin duda toda huella del pasadizo subterráneo, y la lluvia había cegado de tal manera la excavación que no me fue posible averiguar hasta dónde había ahondado el día anterior. Emprendí también una penosa caminata a la aldea donde había ardido la devastadora criatura, aunque encontré poca compensación a mi esfuerzo. En las cenizas de la desdichada choza descubrí varios huesos, pero evidentemente ninguno pertenecía al monstruo. Los colonos dijeron que solo había habido una víctima, pero esto me pareció una imprecisión, ya que además de un cráneo humano completo, encontré un fragmento óseo que parecía ser de otro cráneo en algún tiempo humano. Y aunque habían visto la rápida caída del monstruo, nadie fue capaz de describirme el aspecto de dicha criatura. Quienes presenciaron el suceso decían escuetamente que era un demonio. Examiné el gran árbol donde se había posado, pero no vi huella de ninguna clase. Procuré buscar algún vestigio en la espesura del bosque, pero en esta ocasión no pude soportar la visión de aquellos troncos morbosamente grandes, ni de aquellas raíces que como serpientes gigantescas se retorcían perversamente antes de hundirse en la tierra. Mi siguiente paso fue estudiar de nuevo con cuidado microscópico la aldea deshabitada que con más frecuencia había visitado la muerte, y donde Arthur Monroe había visto algo que no pudo contar. Aunque mis estériles inspecciones anteriores habían sido extraordinariamente meticulosas, ahora tenían nuevos datos que evidenciar, pues la macabra excavación de la fosa me había convencido de que, al menos en una de sus fases, la monstruosidad había sido una criatura del subsuelo. Esta vez, el 14 de noviembre, concentré mi búsqueda especialmente en las laderas de Coon Mountain y Maple Hill, que dominaban la desventurada aldea, prestando especial atención a la tierra desprendida del corrimiento que presentaba esta última elevación. Durante el registro de la tarde no saqué nada en claro, y empezaba a oscurecer cuando me encontraba en lo alto de Maple Hill contemplando la aldea y la montaña de las tempestades al otro lado del valle. Había habido una espléndida puesta de sol, y ahora salía la luna, casi llena, derramando su resplandor plateado sobre el llano.
la ladera distante de la montaña y los extraños montículos que se levantaban aquí y allá. Era un paisaje pacífico y arcaico, pero consciente de lo que se ocultaba en él, lo aborrecí. Aborrecí la luna burlona, el llano hipócrita, la montaña infectada y aquellos montículos siniestros. Todo me parecía corrompido por un contagio abominable, estimulado por una alianza nociva con poderes ocultos y anormales. Luego, mientras contemplaba abstraído el panorama bañado por la luna, me llamaron la atención la singular disposición de determinados elementos topográficos de naturaleza. Aunque carecía de conocimientos sólidos de geología, me había sentido interesado desde el principio por las lomas y los extraños montículos de la región. Había observado que estaban esparcidos por una zona bastante extensa alrededor de la montaña de las tempestades, aunque eran menos abundantes en la llanura que en la cumbre de dicha elevación, donde las prehistóricas glaciaciones encontraron sin duda menos resistencia a sus sorprendentes y fantásticos caprichos. Ahora, a la luz de aquella luna baja que proyectaba alargadas sombras espectrales, me percaté con gran sorpresa que los diversos puntos y líneas del conjunto de montículos guardaban una extraña correlación con la cima de la montaña de las tempestades. Dicha cima era innegablemente el centro del que partían de manera indefinida e irregular las líneas o filas de puntos como si la impía mansión martense hubiese extendido unos tentáculos visibles de terror. La idea de semejantes tentáculos me produjo un inexplicable estremecimiento y dejé de analizar mis motivos para creer que estos montículos fueran fenómenos glaciares. Cuanto más lo pensaba, menos creía que fuesen tal cosa, y ante mi mente recientemente iluminada comenzaron a brotar grotescas y horribles analogías basadas en aspectos superficiales y en mi experiencia bajo tierra. Antes de que me diese cuenta, había empezado a balbucear palabras enardecidas e incoherentes hablando conmigo mismo. Dios mío, son toperas. Ese condenado lugar debe de ser una colmena. ¿Cuántos, aquella noche en la mansión, cogieron a Bennett y a Toby primero desde cada lado de donde estábamos? Luego empecé a cavar frenéticamente en el montículo que tenía más cerca. Cavé con desesperación, temblando, pero casi gozoso. Cavé y por último proferí un grito con insensata emoción al descubrir un túnel o madriguera exactamente igual al que había explorado aquella noche demoníaca. Después recuerdo que eché a correr con la pala en la mano. Fue una carrera horrible por el campo lleno de montículos iluminados por la luna y los escarpados precipicios cubiertos de bosques de las laderas. Saltaba, gritaba y jadeaba, corriendo hacia la terrible mansión martense. Recuerdo que cavé descabelladamente por todo el sótano repleto de zarzas. Cavé tratando de descubrir el núcleo y el centro del maligno universo de montículos. Y recuerdo también cómo me reía al dar con el pasadizo, el agujero que había en la base de la vieja chimenea donde crecía la espesa maleza y arrojaba extrañas sombras a la luz de la única vela que casualmente llevaba encima. No sabía aún qué se ocultaba en aquella colmena infernal, en espera de que un trueno lo despertara. Habían muerto ya dos entidades, tal vez no quedaban más, pero aún sentía en mí la ardiente determinación de llegar hasta el más recóndito secreto del terror, que de nuevo me parecía definido, material y orgánico. Mi resolución entre inspeccionar el pasadizo inmediatamente, solo, con mi linterna de bolsillo, o tratar de reunir un grupo de colonos para efectuar el registro, fue interrumpida un momento después por una súbita ráfaga de viento que me apagó la vela y me dejó completamente a oscuras. La luna había dejado de filtrar su resplandor a través de las grietas y aberturas que tenía encima de mí, y con una sensación de alarma presagiosa, oí que se aproximaba el rumor siniestro y significativo de una tormenta. Una confusa asociación de ideas se apoderó de mi cerebro, impulsándome a retroceder a tientas hacia el rincón más apartado del sótano. Mis ojos, sin embargo, no se apartaron un solo instante de la horrible abertura abierta en la base de la chimenea, y empecé a distinguir vagamente los ladrillos y la maleza, a medida que los lejanos relámpagos lograban traspasar la espesura exterior y filtrarse por las grietas de lo alto de las paredes. Cada segundo sentía que me consumía una mezcla de miedo y de curiosidad. ¿Qué haría brotar la tormenta? O tal vez no quedaba nada ya que pudiese brotar. Guiado por el resplandor de un relámpago, me aposté tras un espeso matorral desde el que podía ver la abertura sin revelar mi presencia. Si el cielo es misericordioso, algún día borrará de mi conciencia la escena que presencié y me dejará vivir mis últimos años en paz. Ahora ya no puedo dormir por la noche y tengo que tomar narcóticos cuando truena. Aquello salió de improviso, repentinamente. Surgió un demonio escabulléndose como una rata de los abismos profundos e inimaginables, un jadeo infernal y un gruñido ahogado,
Luego del agujero de la chimenea irrumpió una vida multitudinaria y leprosa, un flujo nauseabundo, engendro nocturno de orgánica corrupción más devastadoramente horrenda que los más negros conjuros de la locura y la morbosidad mortal. Bullía, hervía, se elevaba, borboteaba como una baba de serpientes, se contorsionaba al emerger del boquete, extendiéndose como un contagio séptico, proveyendo del sótano hacia todas las salidas, desbordándose por el bosque maldito y tenebroso para derramar en él el pavor, la locura y la muerte. Solo Dios sabe cuántos eran, miles quizá. Resultaba espantoso verlos brotar en esas cantidades a la luz intermitente de los relámpagos. Cuando empezaron a disminuir lo suficiente como para poder distinguir como organismos separados, vi que eran como demonios o simios deformes, enanos y peludos, caricaturas monstruosas y diabólicas de la tribu de los monos. Eran espantosamente mudos. Apenas se oyó un chillido cuando uno de los rezagados se volvió con la habilidad de una larga práctica, sació su hambre en un compañero más débil. Los demás se arrojaron sobre los restos y los devoraron con babeante fruición. Acto seguido, a pesar de mi aturdimiento, efecto de mi repugnancia y mi pavor, triunfó mi morbosa curiosidad, y cuando la última de las monstruosidades surgió viscosamente de aquel mundo inferior de desconocida pesadilla, saqué mi pistola automática y disparé encubriendo el estampido con los truenos. Estridentes, escurridizas sombras torrenciales de viscosa locura persiguiéndose por los interminables y sangrientos corredores de cielo púrpura y fulgurante. Fantasmas informes y mutaciones calidoscópicas de un escenario macabro y recordado. Bosques de robles monstruosos e hinchados cuyas raíces se retuercen como culebras y succionan el jugo abominable de una tierra hirviente de demonios caníbales. Tentáculos que emergen a tientas de subterráneos núcleos dotados de poliposa perversión. Insanos relámpagos por encima de muros infernales cubiertos por una hiedra maligna y arcadas demoníacas ahogadas por una vegetación fungosa. Bendito sea el cielo por haberme otorgado el instinto que me dio inconsciente a lugares donde habitan los hombres, el pueblo pacífico que dormía bajo las plácidas estrellas de claros cielos. Al cabo de una semana me había recobrado lo bastante como para pedir de Albany una partida de hombres para que dinamitaran la mansión martense y la cima entera de las montañas de las tempestades, cegaran todas las madrigueras y talaran determinados árboles hinchados cuya simple existencia representaba un insulto a la cordura. Después de todo este trabajo, logré dormir un poco, aunque jamás me llegará el auténtico descanso mientras recuerde el abominable secreto del horror oculto. Me seguirá obsesionando, porque quién sabe si ha sido completa la exterminación y si no existirán fenómenos análogos en el resto del mundo. ¿Quién, sabiendo lo que yo sé, puede pensar en las cavernas desconocidas de la Tierra sin padecer espantosas pesadillas ante las futuras posibilidades? No puedo asomarme a un pozo ni a una entrada de metro sin estremecerme. ¿Por qué no me da el doctor algo que me haga dormir o me calme de veras el cerebro cuando truena? Lo que vi al resplandor de los relámpagos, tras dispararle al ser indescriptible, fue tan simple que casi transcurrió un minuto, antes de darme cuenta y caer en un estado de quimera. Era un ser nauseabundo, un gorila blancuzco e inmundo, de colmillos afilados y amarillentos y pelo embarañado, el último producto de la degeneración mamífera, el resultado espantoso del aislamiento, la multiplicación y la alimentación caníbal en la superficie y en el subsuelo, la encarnación de todo lo que gruñe, de todo lo caótico que acecha temeroso detrás de la vida. Me había mirado al morir, y vi en sus ojos el mismo extraño atributo de aquellos otros ojos que me habían mirado en el subsuelo, removiendo en mi interior brumosos recuerdos. Uno de los ojos era azul, y el otro castaño. Eran los ojos disimilares que la vieja leyenda atribuía a los martense, y en un asfixiante cataclismo de inenarrable horror, comprendí qué había sido de la desaparecida familia, la terrible casa de los martense, enloquecida por las tormentas.